6 semanas duró el juicio contra Keith Raniere, el líder de una secta sexual. Fue declarado culpable de 7 delitos criminales. Testimonios de las víctimas, audios, cartas formaron parte de la evidencia. Este es un reportaje especial que encabeza nuestra compañera Daniel de Iturbide. Abuse is a made-up human construct. Él es Keith Raniere, un hombre declarado culpable de crimen organizado, tráfico sexual, trabajo forzado, fraude, extorsión, explotación de menores, robo de identidad y pornografía infantil. Y podría pasar el resto de sus días en la cárcel. NXIVM es una exitosa empresa creada y arruinada por él. Y este es el relato de una serie de historias entrelazadas que quedaron en evidencia en un juicio sin precedente en la historia de los Estados Unidos. Fueron 6 semanas de litigio, una decena de mexicanos involucrados con la organización y el acusado, y su hombre más cercano, Emiliano Salinas Ocelli, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari. I can tell you that from my years of experience, Keith doesn't bring anyone close in like that, like he did with Emiliano, especially, that they're not aware of everything. I think that what happens in the United States is very similar to what's happening in Mexico. I think Emiliano Salinas is the Keith Raniere of Mexico. He runs that in the same fashion and manner that Keith ran ESP, NXIVM in the States. Otros nombres que destacan son el de Rosa Laura Junco, hija del dueño del periódico Reforma, Alejandro Junco, con el mayor número de menciones, a quien se refieren como una de las maestras del grupo secreto de esclavas sexuales llamado DOS, como la propietaria de la casa en la que se hacían las ceremonias de marcaje, como la encargada de resguardar el material comprometedor de los miembros de la secta y como una mujer capaz de ofrecer a su pequeña hija como esclava sexual a Raniere. This is the nature of abuse. Women abuse because they live in fantasy. Esta es la evidencia GX1325, un correo que se lee textual. Estoy 100% clara de que tú eres lo que quiero para mi hija. Y obvio, para mí. Lo firma RL, Rosa Laura. Jack Levy, empresario con una veintena de menciones, es referido como quien todavía opera algunas empresas de NXIVM en México, con una cercana relación a Raniere, dueño de la casa en la que el líder de NXIVM vivió en Puerto Vallarta prófugo de la justicia y donde se planeaba una orgía de reconciliación precisamente el día de su detención. Every abuser is a type of victim. El apellido Garza, aludido en 53 ocasiones, se refiere a las hermanas de ese apellido, regiomontanas. Acompañaban en su fuga a Raniere, pero sobre todo a una, Loretta, como la creadora del Body System, que servía para el enrolamiento del grupo de esclavas sexuales. De Alejandro Betancourt, socio de Salinas en la filial de México, miembro también del Consejo y personaje muy cercano a Raniere, se habla 36 veces. De esa forma, en 22 de los 25 días de audiencia, al menos un mexicano fue mencionado. Emiliano Salinas, quien fuera el licenciatario de la empresa en México hasta abril del año pasado y miembro del Consejo Ejecutivo, fue referido 11 días. En la versión taquigráfica del juicio se cuenta el nombre Emiliano en 84 ocasiones y el apellido Salinas en 42. Emiliano Salinas Ocelli conoció a Raniere durante su estancia en Harvard. Su fascinación por el sistema de superación personal encaminada al éxito y su visible admiración por él lo llevaron a comprar la licencia de los cursos ESP para México en sociedad con Alejandro Betancourt. Rápidamente, ambos llegaron a tener una importante jerarquía en la organización y lograron enrolar a cientos de personas en varias ciudades con un factor en común. Todos formaban parte de la alta sociedad. En la audiencia del 13 de mayo, la testigo bajo juramento Lauren Salzman, quien también fue parte del consejo y socia de la empresa, habló del traslado de mucho dinero en efectivo de México a Albany, ciudad sede de NXIVM, y es cuestionada por la fiscal. ¿Los programas NXIVM en México se adaptaban a un tipo específico de personas? Y parte de la respuesta es: eran conocidos por atender a personas muy ricas, mucho más que en cualquier otro centro. Emiliano y Alex vestían de verde, color que correspondía a su rango, el tercero en importancia, solo por debajo de Raniere
y su socia. En comunicados emitidos por Salinas tras los escándalos de su mentor, se asegura que entre la matriz en Estados Unidos y México no había relación. Sin embargo, en el 2009, tanto él como su socio se convirtieron en parte del consejo ejecutivo de la empresa a nivel global. NXIVM America and NXIVM Mexico as separation is silly. There's no separation. It's the same thing. You can't separate these things out. We were all together. The Americans, the Mexicans, I mean, we went to intensives together. We went on vacations together. It was the same unit. There is no such thing as some separation. Okay, so you make another company in Mexico and now it's separate? No, bullshit. It's the same thing. It's all the same thing. There's one umbrella, which is NXIVM. There's a whole bunch of curriculum and companies and things that happen inside there, and we all were involved in that thing together. So I understand that there's an attempt right now to separate out, Mexico from America. There's no separation. Doesn't make sense. Everybody inside knows that. Los delitos de robo de identidad, fraude y extorsión empezaron a ser comprobados por la Fiscalía en la audiencia del 14 de mayo. El grupo más cercano a Ranieri operó una red en la que robaron información financiera y personal de clientes, abogados, jueces, periodistas, medios de comunicación y detractores de NXIVM, por medio de los cuales extorsionaron con cientos de correos electrónicos presentados como evidencia a quienes pretendían hablar mal de la organización o revelar los secretos de esta. El gobierno de los Estados Unidos acusó ese día a Salinas Ocelli de ser co-conspirador en esos delitos. En la página 930 se lee: una de las cuentas de correo electrónico aparentemente fue creada por Emiliano Salinas, que el gobierno alega que es co-conspirador. Para estos delitos se presentan evidencias de decenas de cartas amenazantes y demandas interpuestas a detractores, algunas de ellas firmadas por la defensa en México de Salinas y Betancourt. Tony Natalie, una de las víctimas. I was told by someone that was very close in the organization that Keith and Emiliano created these false charges against me. They used an email account where they went back and forth with their emails, and they did it in a way that the emails couldn't be traced, or so they think. And they created false charges. I don't know what they are against me, possibly computer trespassing, I don't know. And they found a judge that would file the charges for them, and that as soon as I landed in Mexico, they had horrible things planned for me. Catherine Oxenberg, también. Because Alex Betancourt's name is on the letter, and NXIVM Mexico is, Emiliano Salinas is a co-owner of that company. And I'm going to tell you this as well. They sent those letters to everybody that participated in the New York Times interview, including the reporter Barry Meyer. Apparently we're all extortionists, which is so ludicrous and so criminal that they could find any state attorney general to participate in this is beyond corrupt, in my opinion. And I hope somebody in Mexico hears this interview and decides to support me in getting them to retract those charges so that I can come back to your beautiful country. Pero para NXIVM, el tema de la extorsión va mucho más allá. La entrega de material comprometedor como un acto voluntario de lealtad a quienes formaban parte de la alta esfera de esta se convirtió en una manera de cometer este delito. A esto le llamaban colateral. El 20 de mayo, en la corte, se comprobó la existencia de un correo electrónico enviado por una mujer exigiendo que le regresaran su colateral. Emiliano Salinas recibió el correo. June 14th, 2016, 8:36, 41 p.m. Keith, Moni, Daniel, Lola. Okay, so with respect to DOS, the crafts, I was thinking of the craft that does the branding, and I think that's also the craft that handles collateral, that handles understanding the formation, the need, and also, if necessary, executing the collateral. Feels that their slave could use some emotional training or vulnerability. As possibly sending them a note that says, do you want to play a game? Okay, you're looking at recruiting into the game. Let's say, okay, I want to play a game. Usted está escuchando por primera vez los audios del momento en el que el grupo de esclavas sexuales DOS fue ideado. Las voces, reconocidas en el juicio, corresponden a Ranieri,
y por lo menos a 2 mujeres mexicanas, Loreta Garza y Daniela Padilla. Los audios fueron presentados el 21 de mayo, día en el que se evidenció que todos los mexicanos de alto nivel sabían de la creación y operación del nuevo grupo de esclavas y sus ceremonias de marcaje. Como lo evidencia también esta llamada telefónica grabada en verano del 2017, por lo menos 7 meses antes de la renuncia de Emiliano a la organización y antes también de la emisión de un comunicado en la que negaba su conocimiento de las prácticas de la secta. O sea, está oscuro, güey, está secretivo, se tienen que hincar para hacer un vow a Keith, güey, un vow de por vida a Keith y a su máster y ponerse una marca. Tú pregúntale, güey, a tu papá, pregúntale a tu mamá, güey, pregúntale si se le hace algo bueno, güey, neta. ¿O cómo es? ¿No piensas que es un tema de sentido común, neta? Pues lo que pasa es que sentido común asume que todos tendríamos el mismo sentido común. El sentido general, Emi, un sentido general de lo que es bueno, viejo. Si lo que dices fuera cierto, absolutamente, y no quiero decir que lo que digas no tenga parte de cierto, pero si lo que dices fuera cierto absolutamente, tendrían que cerrar todos los sororities de todas las universidades del mundo, porque son prácticas que sacaron de sororities. Yo puedo decidir que lo que están haciendo no necesariamente está mal, y tú puedes decidir que lo que están haciendo no necesariamente está bien. Okay. ¿No? Pero creo que a ninguno de los dos nos da el derecho a hacer cosas destructivas con la gente que participa en eso. En el resto del juicio se presentaron como testigos víctimas de Keith Raniere. Por lo menos 2 de ellas quedaron embarazadas de él siendo menores de edad. Las 2 son mexicanas. El 100% de ellas se refirió a Emiliano Salinas y al resto de los mexicanos involucrados como personas cercanas a Raniere, que conocían, avalaban y en algunos casos formaban parte de la operación y secretos de la organización. Ninguno de ellos enfrenta aún cargos penales. Daniel Iturbide, Noticieros Televisa. ¿No enfrentan entonces, Daniel, cargos penales en Estados Unidos, tampoco en México? Porque muchas de las cosas que señalas en el reportaje tienen que ver con cosas que sucedieron en México y podrían constituir delitos. Sí, ¿no? Tampoco en México ni un solo cargo penal en contra de ninguno de los mexicanos involucrados, o por lo menos que en el juicio se involucran. Esa es la pregunta que se hacen pues en todas partes. ¿Por qué es que no hay ninguna denuncia en contra de ellos o de alguno de ellos? Ayer estuve en contacto con la Corte, con el Distrito Norte de Nueva York, con la Corte del Distrito Norte de Nueva York. Aseguran que van a seguir con este caso y dado que muchos de ellos son mencionados como co-conspiradores, pues se podría esperar, o quienes han seguido de cerca el caso podrían esperar que hubiera algún involucramiento. Porque uno asume, y digo, lo demuestras en el reportaje, que hay una cantidad de evidencia pues no nada más para Keith Raniere, por supuesto, sino para toda la gente que estaba alrededor. La evidencia es abrumadora, tan lo es, Ana, que los jurados deliberaron 5 minutos por cargo. Estamos hablando, por ejemplo, que en el caso del Chapo, deliberaron 7 días, cuando la evidencia, pues era, sobra decirlo también, gigante. En el caso de Keith, 5 minutos por cargo y en media hora decidieron que era culpable de todos los cargos. Y efectivamente, todos estos correos, todo lo que ustedes vieron en pantalla es la evidencia real que se presentó en estas 6 semanas de juicio y pues todo pone en evidencia a muchos lugar, ¿no? Bueno, la simple ruta del dinero constituye un punto a investigar, ¿no? Sí. El cash, ¿no? El cash, muchísimo efectivo que se transportó durante mucho tiempo de México a Albany. Albany es la sede de NXIVM en Nueva York, en el estado de Nueva York. Y efectivamente, porque además no solo eran los cursos ESP, en México siguen operando muchas empresas que estuvieron bajo el cobijo de NXIVM, los Kinders Rainbow, en los que los niños tenían un sistema de educación en el que aprendían 8 idiomas a los 2 o 3 años. También hay muchas empresas relacionadas con Emiliano Salinas y con Alex Betancourt, con muchos miembros de NXIVM, por ejemplo, Anima, esta empresa que se contrató para el desfile del Día de Muertos, ¿recuerdan ustedes? Y todas están relacionadas con ESP o con NXIVM de una u otra forma. Oye, ¿y qué dicen ellos ante esto? Pues, o sea, la versión de ellos, ¿cuál es? Bueno, yo estuve, por supuesto, y sobra decir que buscamos entrevistas durante muchísimo tiempo con ellos, no quisieron hablar en cámara. Pero bueno, se han deslindado en diferentes ocasiones de tanto de NXIVM Estados Unidos como de conocer las prácticas o las malas prácticas de Keith Raniere, ¿no? Pero bueno, también queda en evidencia que todos los mexicanos de alto nivel en la empresa y en la organización sabían lo que estaba ocurriendo. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes. Daniel Iturbide en Despierte.